Buenos días, hermanos, es un gusto saludarlos. Ha sido una bendición para mí estar junto con ustedes en los servicios todos estos meses de la cuarentena, de la pandemia. Am, aunque estemos en una pandemia, yo sé que Dios está trabajando en nosotros como una iglesia y está uniéndonos por su presencia. En, Hemos visto su fidelidad en maneras grandes, muy, muy grandes. Y yo sé que Dios no está terminado con nosotros. Y hay mucho más um, que Dios quiere hacer en nosotros durante este tiempo. Así que sigamos adelante, sigamos orando, leyendo su palabra, um, estando en comunicación con unos con los otros y teniendo esperanza en nuestras almas y amor en nuestro corazón. Yo sé que pronto vamos a salir y poder juntarnos en la iglesia. Un día vamos a poder abrazarnos, primero Dios. Y yo sé que Dios tiene muchos planes buenos para nosotros. Así que vamos a orar antes de iniciar este servicio, este tiempo de alabanza y adoración al Señor. Señor Jesús, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por cada bendición que nos has dado. Y yo sé que nosotros como iglesia vamos a salir adelante, Señor, contigo como el centro de nosotros y el centro de nuestra iglesia, Señor. Así que a ti seas glorificado, Señor, seas alabado, seas adorado en este tiempo, que aprendemos más y más de ti, Señor, y más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no puedo enumerarlos. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me decían, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú,
Dios mío, no tardes. Buenos días, hermanos queridos. Hoy es el primer domingo del mes de agosto del 2020. Hemos sufrido muchas penalidades con esta pandemia, pero damos gracias al Dios Altísimo. Él hasta aquí nos ha ayudado a todos. Gocémonos, hermanos, hoy. Cantémosle con alegría. Ahí en sus hogares, lean la palabra del Señor. Cántenle con todo su corazón. Escuchemos el mensaje que Él tiene para nosotros en la voz del pastor. Meditemos en ella todo el día. Sigamos, hermanos, estando cerca de nuestro Señor. Si algo bueno hemos tenido en Sembradores de Vida, es que más que nunca estamos unidos como iglesia, somos una familia y estamos más cerca, si lo puedo decir de esa manera, del Señor, porque estamos orando, estudiando su palabra, conociéndolo más. Gracias, hermanos. Gocémonos juntos. El Señor les bendiga. Dios es mi triunfo y Él está aquí.
Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Buenos días, hermanos, es un privilegio y un gusto estar de nuevo en contacto y saber que muchos de nosotros estamos conectándonos a través de este medio. Estamos empezando un nuevo mes de bendición. Hemos tenido meses atrás quizá difíciles en algunos aspectos, pero con mucha bendición del Señor, con su cuidado, con su provisión, con sus atenciones de todo el tiempo. Así que antes de empezar quisiera que nos tomáramos un momentito para orar y ponernos en las manos del Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día, por este nuevo mes que empieza a transcurrir. Nuestra esperanza está en ti. Creemos y confiamos en ti, en el que tú controlas todo lo que pasa, Señor. Y hasta el día de hoy, Señor, podemos decir, tú has sido fiel y has tenido cuidado de tus hijos. Señor, te pido que tu Espíritu Santo guíe hoy nuestra enseñanza, nuestro estudio, que abra nuestro corazón, que podamos aprender a aplicar el Evangelio a nuestra vida todos los días. Padre bendito, te ruego por cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, por los amigos que nos oyen, por los hermanos que a la distancia nos ven, que tú les bendigas en este nuevo mes, Señor, y que nosotros sabemos que cada vez está más cerca el que este tiempo termine difícil. Mi Dios, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Gálatas. Hemos estado hablando acerca de la singularidad y la naturaleza única y excepcional del Evangelio, del carácter de Pablo, de cómo Pablo está tratando este asunto de las enseñanzas falsas que estaban introduciéndose a la iglesia. Y quisiera que cuando vayamos estudiando, vayamos pensando no de la vida de los demás, sino en nuestra propia vida. Creo que cada día nosotros debemos de pensar qué papel está jugando el Evangelio en nuestras vidas. Personalmente, cada uno debe analizar diariamente el impacto que el Evangelio tiene en su vida cotidiana. No existe ninguna doctrina dentro de la Biblia que nos lleve más allá del Evangelio. El Evangelio es único y singular, y lo que nosotros necesitamos para nuestra vida está en el Evangelio. No hay más enseñanzas más allá del Evangelio. Y no existe tampoco ningún área de nuestras vidas en las que no tengamos que aplicar el Evangelio. En cada área de nuestra vida, el Evangelio debe estar presente. En nuestro trabajo, el Evangelio debe estar presente. En nuestras relaciones de familia, el Evangelio debe de estar presente. En nuestras relaciones con nuestros vecinos en estos tiempos, el Evangelio debe de estar presente. En todas las relaciones, en todas las áreas de nuestra vida, el Evangelio debe estar en medio. ¿Por qué? Es tan importante porque lo único que hace madurar nuestra fe es el Evangelio. No podemos crecer en nuestra fe si no está presente el Evangelio en nuestra vida. El Evangelio nos ayuda a luchar contra el pecado. ¿Cómo podemos nosotros entender que el pecado nos acecha, que nos daña y que tenemos una lucha contra el pecado? Porque el Evangelio nos enseña a luchar contra el pecado. Sin el Evangelio, hermanos, es imposible poner los dones que Dios nos dio a través de su Espíritu para su gloria y para la expansión de su reino. Es imposible. No podemos decir que tenemos dones, pero que el Evangelio no está llenando nuestras vidas. Por eso, hermanos, continuamente nosotros debemos arraigarnos en el Evangelio y crecer en nuestro entendimiento de él. El problema fundamental es que Satanás conoce el poder del Evangelio. Satanás sabe que el Evangelio no solo salva vidas, sino que a cada uno nos hace crecer y continuamente nos santifica. Y por eso es que siempre el diablo está tratando de estorbarnos. Y lo que está sucediendo en el pasaje que vamos a leer es precisamente eso, introduciendo muchas veces enseñanzas equivocadas del Evangelio y desviando nuestra atención de lo fundamental de lo que Dios quiere que nosotros entendamos.
Los Gálatas recibieron esta carta en un momento en el que estaban siendo seducidos por falsos maestros que hemos visto que le llamamos los judaizantes, judíos que se habían convertido al cristianismo, que sí creían en el Mesías, aceptaban que había venido Cristo y que él por fe se creía en él para ser salvos, pero tenían que agregarle a esa salvación obras humanas, como circuncidarse, como guardar el sábado, como guardar las fiestas judías o las leyes dietéticas. Y ese era el problema que estaba enfrentando el apóstol Pablo en ese momento. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, ¿cómo resolverla? ¿Cómo se salvaban los santos del Antiguo Testamento? ¿Cuál era la manera en la que ellos podían obtener la salvación? ¿O cómo obtenemos nosotros la salvación? Los santos del Antiguo Testamento eran salvos de la misma manera que nosotros. Tenían que arrepentirse de sus pecados, reconocerlos, arrepentirse, poner su fe en Dios, pero para ellos, los santos del Antiguo Testamento, su fe en Dios en un hecho futuro, en la venida del Mesías en un futuro. Para nosotros, la manera de salvarnos es igual, es nuestra fe en nuestro Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, nuestra fe, pero en un hecho que para nosotros es pasado. Jesucristo ya murió para nosotros y entendimos que la única manera que nosotros tenemos de ser salvos es nuestra fe en la obra redentora de Cristo, en la provisión de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el ambiente en el que Pablo está tratando con la gente de Galacia. Y quiero que leamos en el capítulo 3 del libro a los Gálatas los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando hablamos del capítulo 1 de Gálatas, hablamos un poquito acerca del apóstol Pablo y de su carácter y de su amor y de su celo por el Evangelio. Y este pasaje empieza con el carácter de Pablo, un carácter fuerte, estricto, pero con un amor tan grande al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a la obra de Cristo que él mismo experimentó, que no puede ver con indiferencia lo que está sucediendo en este momento. Y dice, oh Gálatas insensatos. Hay un escritor de apellido Phillips, y estaba leyendo, él hace una paráfrasis de estos versículos, especialmente de esta primera parte del versículo 3, que es a veces un poquito fuerte cuando uno la escucha. Pero él dice, la escribe de esta manera: oh, mis Gálatas idiotas, oh, mis Gálatas estúpidos, ¿cómo pueden ustedes ser estorbados por esas estupideces? Y suena fuerte. Cuando la versión que nosotros tenemos dice, oh Gálatas insensatos, Pablo está diciendo Gálatas que no tienen sesos, que no tienen cerebro para entender, que están siendo seducidos y desviados de la verdadera fe. Y es difícil. Otra versión dice, oh Gálatas tontos. Está tratando fuertemente. Yo creo que Pablo no está tratando de ser político cuando les habla, es directo. Está tratando de ser directo. Yo creo que Pablo tiene un celo enorme por el Evangelio. Y hermanos, yo creo que cuando nosotros hemos entendido el Evangelio, cuando nosotros, como decía al principio, cotidianamente evaluamos el Evangelio en nuestras vidas y nos preguntamos cuánto del Evangelio está presente en mi vida, y nos damos cuenta que el Evangelio está presente en toda nuestra vida,
podemos pensar como Pablo, molestos cuando vemos que la gente se desvía de la verdad del Evangelio por cosas tan sutiles y tan pequeñas. Y entonces pensamos que la gente no tiene cerebro para entender claramente lo que está sucediendo en ese momento. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y aquí también la palabra fascinar se traduce en otras versiones como quien los hechizó, quien los sedujo para pasarse. Y no es que hayan recibido un hechizo o un conjuro mágico que nubló sus mentes para apartarlos de la verdad, pero a veces pareciera que sí es así, como que algo en su mente fue nublado para desviarse de la verdad, porque luego dice Pablo, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Lo que Pablo está haciéndoles entender es que el desviarse del camino de la fe verdadera, de personas que están enseñando una doctrina diferente, los aparta de la cruz de Cristo. Ahora, ¿cuál es el evangelio que ellos recibieron? ¿Cuál es el evangelio que ellos entendieron? El evangelio en el que les fue presentado Jesucristo. Ellos entendieron que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, que fue sepultado, pero que luego esa tumba está vacía y que Jesucristo resucitó. Ese es el impacto del evangelio que ellos recibieron. Y les está diciendo Pablo, ¿cómo pueden ustedes desviarse de otras enseñanzas cuando el día que ustedes creyeron por fe esto, fueron transformadas sus vidas? ¿Cómo es posible que eso suceda? Pero hermanos, es algo que aún pasa hoy. Hay mucha gente que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, que ha entendido el mensaje del evangelio, que ha creído por fe en Jesucristo, que obtiene la salvación, pero que fácilmente son movidos de su fe. Y esto tiene una razón. La razón es porque la gente descuida las prácticas espirituales para el crecimiento en su fe. La gente empieza a descuidar su lectura de la palabra de Dios, no leen la Biblia, no se interesan por leer la palabra de Dios. Y es algo que yo siempre enfatizo y siempre quiero recordarles, mis hermanos. Qué fácil es que nos den con cuchara la palabra del Señor. Sentarnos a escuchar y oír lo que alguien dice y leer lo que alguien lee, pero a veces no nos tomamos el tiempo de sentarnos, tomar la palabra de Dios, de meditar en ella, de como yo digo siempre, como despulgarla, como cuando uno agarra a un perrito y le empieza a quitar las pulgas, buscar los tesoros de la palabra de Dios, no porque alguien me los dio como una dosis de un medicamento, sino como algo que yo necesito hacer cotidianamente. Y entonces mi mente y mi corazón, rodeados del evangelio, no van a ser movidos fácilmente de la verdad que yo he creído. Y ese es el trabajo que Pablo está haciendo en este momento. Hacerles entender que desviarse de la fe, creer en doctrinas falsas, nos separa de la cruz de Cristo. Cada vez la cruz de Cristo se hace más lejana para el hombre que no está poniendo atención a las cosas fundamentales de su fe. Y luego Pablo dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y quizás les podríamos hacer una pregunta a los Gálatas. ¿Entienden cómo recibieron ustedes al Espíritu Santo de Dios? Hermanos, ¿entendemos nosotros cómo recibimos al Espíritu Santo de Dios? Hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando en su ministerio terrenal nuestro Señor Jesucristo dijo que era necesario que Él se fuera, pero que se iba a ir y no nos iba a dejar huérfanos porque iba a enviar al Espíritu Santo de Dios a nosotros. En los tiempos de Salomón, el Señor hizo una promesa y dijo, el Espíritu Santo nunca más Dios nunca va a habitar en templos hechos de manos de hombre. Ya nunca más. Porque ahora entendemos que el Espíritu Santo de Dios hace morada en nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo recibimos nosotros al Espíritu Santo de Dios?
Lo recibimos cuando creímos por fe y a través de la enseñanza del Evangelio en nuestro Señor Jesucristo. En ese momento lo recibimos. Y hay una serie de pasajes que me quiero tomar el tiempo de leer que confirman esta verdad. Por ejemplo, está en Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Señor puso un sello en nosotros que nos hace ser sus hijos. También dice en Romanos 8:9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Y este era algo que Pablo quería hacerles entender a los Gálatas. Y cuando Pablo les está diciendo a los Gálatas: esto quiero saber de vosotros, ¿recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Quizá lo que nunca habían entendido los Gálatas es que la evidencia y la garantía de una genuina conversión es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros mismos hoy solo podemos saber si somos hijos del Señor, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Miremos qué dice Romanos 8:15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice, no podemos nosotros decir Abba, Padre, si no tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, que nos ha adoptado Dios, y que nosotros también recibimos el espíritu de adopción. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos nosotros saber que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo de Dios da testimonio de eso. Y ese es lo que Pablo está luchando por abrir la mente de los Gálatas, y para nosotros también hoy, hermanos, el abrir nuestra mente para entender que nosotros solo podemos saber si somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo de Dios da testimonio. Y entonces eso nos comprueba que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, que somos hijos de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Miremos que dice 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice: 19 y 20, perdón. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo de Dios? Y estos son pasajes que nos confirman a nosotros que la evidencia y la garantía genuina de nuestra conversión es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y este es el llamado que Pablo está haciendo a los Gálatas y a cada uno de nosotros. Y nos está recordando que cuando nosotros fuimos convertidos, fue por la predicación del Evangelio, pero por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que nosotros no fuimos convencidos por las palabras humanas, sino por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, y el Evangelio se hace una verdad tan clara para nosotros. Y entonces nosotros nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo. Está el momento en el que Pablo está hablando aquí no es fácil para él, porque tiene que ser muy duro, como vimos desde el principio, cuando los llama insensatos, y luego les recuerda de qué manera recibieron al Espíritu Santo. No hay ningún pasaje en el Antiguo Testamento, en ningún lugar, donde
podamos encontrar que a través de la ley y de guardar la ley y de obedecer la ley, alguien puede recibir el Espíritu Santo de Dios. No hay ninguna evidencia. Pablo les está haciendo claro que no se recibe el Espíritu Santo por la ley, sino simplemente por el oír con fe el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la obra de abrirnos la mente es del Espíritu Santo de Dios. Y luego dice el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y luego de nuevo es el énfasis, tan necios, tan torpes son, tan lejos de entendimiento, que habiendo conocido al Señor a través del Espíritu, ahora van a acabar de nuevo por las obras de la carne. Y el hecho es que al momento en el que nosotros recibimos a Cristo, como vimos anteriormente, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. La garantía de que somos hijos del Señor es el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Y la obra de la conversión de cada creyente, así como fue para los de Galacia, para los Gálatas, ha sido para nosotros una verdad. ¿Quién nos convenció a nosotros de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién fue el que nos guió al conocimiento verdadero del Evangelio? El Espíritu Santo de Dios nos guió. No hubiéramos podido conocer el Evangelio ni a nuestro Señor Jesucristo si el Espíritu Santo no está obrando en nosotros. Y hermano, si usted tiene un familiar, un amigo que no entiende el Evangelio, quizás sus palabras repetitivas van a volverse vanas en algún momento si usted no ora por ese ser al que ama y le pide al Señor que el Espíritu Santo de Dios vaya y haga la obra. Porque al final nosotros somos emisarios del Señor que predicamos el Evangelio, pero la obra no es nuestra. Nuestras palabras no pueden persuadir a nadie de creer el Evangelio. El Evangelio es creído por una persona, por una obra poderosa del Espíritu Santo de Dios, abriéndole la mente y el corazón para creer en el Evangelio. Y luego, como repetimos, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Ahora, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar de nuevo por la carne. Es lo que estaban tratando de hacer los judaizantes era, sí entiendan, pueden creer en Cristo y es el Mesías de Dios, pero tienen que regresar a cumplir todos los rituales de la ley judía, a circuncidarse, a guardar los días de fiesta, las leyes sanitarias y todo lo que conlleva el ser judíos. Pero si lo habían entendido, ¿por qué volver atrás? Salieron de la esclavitud de la ley, ahora están en la libertad en Cristo a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué volver atrás? Y ese es un llamado de atención para las iglesias de Galacia, pero es un llamado de atención para nosotros hoy también. El mismo mensaje que Pablo está dándole a los Gálatas es tan real en este tiempo, tan verdadero, porque hay mucha gente que fue transformada por el poder del Espíritu Santo obrando en su vida, pero que hoy han dado un paso atrás en su fe, creyendo y poniendo su atención en doctrinas equivocadas. Y quizá muchos ya no judaizantes, agregarle obras a la ley, pero mentiras como por ejemplo la prosperidad económica, que Dios me prospera si yo le doy más a Dios, o la declaración de fe, que si yo digo algo, la palabra tiene poder para transformarme. Esas pequeñas cosas que aparentemente son pequeñas, es la obra de Satanás en el corazón y en la vida de los creyentes para desviarlos de la verdad del Evangelio. Cuando empecé el mensaje decía que no hay doctrina, no hay ninguna doctrina que nos lleve más allá del Evangelio. El Evangelio nos llena todo. Cristo es suficiente, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para guiar nuestras vidas. No necesitamos nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas que pervierten el Evangelio y que desvían la mente de la gente y la inteligencia. Entonces podríamos nosotros como Pablo, o podría yo como Pablo decirle, hermanos, no sean tan tontos, no estén escuchando estas cosas que los apartan de la cruz de Cristo. Y eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar. Para nosotros hoy, hermanos, tengamos cuidado de las enseñanzas que no están en la palabra de Dios.
Cuidémonos de defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que hemos creído a ese Evangelio, que el Espíritu Santo de Dios ha hecho la obra en nosotros, cuidémonos de no creer. Y seamos tan celosos como Pablo, que cuando veamos a un hermano cayendo en nuestros errores, podamos nosotros amonestarlo, ayudarlo a que vuelva a la verdad central del Evangelio en nuestras vidas. Hay muchas desviaciones hoy del cristianismo, y cada una de las desviaciones que hay que aparta nuestro corazón de la cruz de Cristo es una obra de Satanás tratando de destruir aún hoy el Evangelio de nuestras vidas y de nuestros corazones. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y de nuevo, quizá con un tono como de lamento, Pablo dice, tantas cosas habéis padecido en vano. ¿Qué padecieron los Gálatas? Y dice, en otra versión dice, tantas cosas habéis padecido y experimentado en vano. Dices, ¿qué sufrieron los Gálatas? Sufrieron persecución política, sus familias los rechazaron, rechazo social. Cuando se convirtieron al cristianismo, sufrieron todas estas vejámenes, indudablemente insultos, aislamiento, no sé tanto que pudieron haber sufrido, pero también qué experiencias tuvieron. Cuando una persona viene al cristianismo, cuando acepta por fe que Jesucristo murió en la cruz y que eso es lo único que lo puede acercar a Dios, esto es lo mismo que ellos experimentaron, un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no eran esclavos de la ley ni del pecado, ahora eran siervos de nuestro Señor Jesucristo. Experimentaron la justificación que hablaba en el capítulo 2, ¿sí? Que no tenemos nosotros nada bueno en nosotros, que el único que nos justifica es el Señor Jesús, el que nos presenta justos delante del Padre es Cristo. Es algo que experimentaron ellos personalmente. Experimentaron la santificación que da el creer en el Evangelio también. Y Pablo les dice, todo eso pudo haber sido en vano. ¿Entienden ustedes que fue en vano? Y luego el apóstol Pablo cuestiona si realmente ellos son cristianos, si es que realmente fue en vano. Y a veces, hermanos, en esa experiencia como pastor, también uno puede ver y lamentar cuánta gente uno se cuestiona si realmente han recibido a Cristo en su corazón, como Pablo está haciendo. Cuando nosotros venimos a Cristo hay un rechazo de la sociedad, de la familia, los amigos se van, las relaciones cambian, la gente no quiere saber muchas veces de nosotros porque nos llaman santulones o hipócritas o lo que quieran llamar, pero el Evangelio nos transforma de tal manera que recibimos un rechazo. Pero igual que los hermanos de Galacia, a los que Pablo les está hablando, nosotros también hemos experimentado cosas maravillosas. La transformación de nuestra vida, el cambio de nuestros intereses de vida. Ya no vamos con desenfreno al pecado, buscamos al Señor, experimentamos una vida plena en Cristo Jesús. Podemos ver al Señor obrando día a día en nuestras vidas, y especialmente en este tiempo, en la provisión, en el cuidado de nuestra vida, en la protección que solo puede venir del Señor. Esa es la experiencia que nosotros adquirimos al convertirnos al Señor. Y es el llamado para los Gálatas, es el mismo llamado para nosotros hoy. Y entonces, como Pablo, uno a veces se pregunta, ¿será que este hermano realmente experimentó la nueva vida, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús? ¿Será que no fue un momento de emoción? Porque ¿por qué se apartó hoy? ¿Qué pasó en su mente, en su corazón, que lo apartó del Señor? Y es lo que está haciendo Pablo aquí constantemente, recordándoles que no hay nada que pueda guiar nuestras vidas más que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos gente que no está viviendo una vida apegada al Evangelio, nosotros nos preguntamos, ¿o será que realmente todo lo que han pasado fue en vano? Que realmente no han sido convertidos al Señor. Y dice el versículo 5, aquel pues
que os suministre el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, indudablemente, después de la conversión de estos Gálatas, sucedieron cosas maravillosas en medio de ellos. El Señor seguía obrando. Y si se recuerdan, en el libro de los Hechos, dice que donde Pedro caminaba y proyectaba su sombra y la gente tocaba la sombra de Pedro, eran sanados de sus enfermedades. Esas señales y maravillas siguieron sucediendo. Y indudablemente habían gente que sanaba de enfermedades, había gente que recibía beneficios de su fe, y eran maravillas que se sucedían. Y no solo el milagro de recibir la sanidad física, porque el milagro de la conversión lo recibían muchos, creían en Cristo, sus vidas eran transformadas. Ese Espíritu Santo estaba haciendo maravillas entre la gente. Y lo hace hoy, hermanos. El Espíritu Santo de Dios hace maravillas hoy. Y hemos experimentado a través de este tiempo en el grupo de intercesión ver las maravillas del Señor. Hemos orado por mucha gente, hemos orado por gente que está enferma y hemos visto cómo el Señor ha sacado a las personas de su enfermedad. Y vamos a seguir orando porque aún hay maravillas que tenemos que ver nosotros del Señor. Pero esas maravillas que vemos las hace nuestra fe en Cristo y saber que Cristo obra, ¿o será que la ley produce eso? ¿Saben? La ley era simplemente un elemento, como dicen los médicos, un elemento diagnóstico que nos enseñaba, que les enseñaba a los judíos y que nos enseña a nosotros también nuestra incapacidad de hacer algo por nosotros mismos. La ley lo único que me hace es mostrarme mi pecado, me hace ver claramente cómo soy y me dice, la ley, sos incapaz de hacer esto, no hay nada que puedes hacer. Y por eso es lo maravilloso del Evangelio. O sea, la ley es un espejo, la ley es un elemento diagnóstico que me hace ver simplemente mi pecado. Pero solo puedo ser salvo a través de la fe, por el oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que el Evangelio es tan singular y tan particular para nosotros. ¿Qué podemos nosotros sacar en conclusiones de este pequeño pasaje? Una, hermanos, cuando nosotros amamos realmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos hemos apropiado de Él, cuando nosotros entendemos que debe de estar presente en todos los aspectos de nuestra vida, no en algunos. Hermanos, nosotros no tenemos dos vidas, una fuera de la iglesia y otra en la iglesia. Una vida tenemos. Y esa vida debe estar permeada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Todos los días. Tenemos que pensar si el Evangelio está presente en mi trato con mi esposa, por ejemplo. Cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo son mis relaciones con mis vecinos, cómo son las relaciones con mi familia extendida, cómo son mis relaciones en la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es mi manera de ofrendar, por ejemplo, o de diezmar en la iglesia? Y todos esos aspectos de nuestra vida deben estar permeados por el Evangelio. Cómo trato a las personas, cómo veo a los demás. Porque a veces podemos cumplir un montón del Evangelio, pero ¿cómo trato a los demás? ¿Cómo soy con las personas que están a mi alrededor? Así que, hermanos, tenemos que evaluar cuánto del Evangelio está permeando diariamente nuestras vidas. Y si es así, la segunda conclusión, hermanos, es que tenemos que tener celo por el Evangelio. Tenemos que tener cuidado del Evangelio. Y cuando veamos, hermanos, que están siendo seducidos por falsas enseñanzas que los apartan de la cruz de Cristo, como Pablo está haciendo aquí, está haciendo que los Gálatas vuelvan a la cruz de Cristo. ¿Qué es lo único que nos reconcilia con Dios? La cruz de Cristo. Separados de Dios no podemos hacer nada, pero la cruz es el puente que nos lleva de nuevo a Dios. La cruz en la que Jesucristo murió. Hermanos, volvamos cotidianamente
a la cruz de Cristo. Especialmente, hermanos, hoy que hay tanta enseñanza por todos lados. Y lo repito cada vez que predico, agarre la Biblia, busque la verdad del Evangelio, analice las enseñanzas y que nada lo aparte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuide su vida de fe, cuídela, cuide la vida de fe de sus familias. No permita que enseñanzas extrañas empiecen a llenar su mente y su cabeza, porque en el momento que menos lo espere, usted va a estar tan lejos de la cruz de Cristo, tan lejos del Señor, que va a empezar a experimentar fracasos espirituales en su vida. Este mensaje de hace 2000 años para una región, para unas iglesias en Galacia, es tan real y tan vívido para nosotros hoy. Hermano, preste atención a la palabra, atienda a la palabra, no se aparte de la verdad del Evangelio. Recuérdese, usted fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. Eso le garantiza ser hijo del Señor. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Hoy el Espíritu de Dios vive en usted. Y cuando usted experimente a veces alguna lejanía, cuando empiece a apartarse, ore, hínquese, clame al Señor que Él le llene de nuevo del Espíritu Santo de Dios. Y ser lleno del Espíritu Santo de Dios, hermano, es dejar que el Espíritu de Dios controle su vida. Y luego usted se va a dar cuenta cómo el Evangelio puede permear tanto su vida que va a vivir una vida agradable a los ojos del Señor. Señor, gracias por esta linda mañana que tú nos permites. Gracias, Señor, porque la verdad del Evangelio, Señor, es real para nosotros los que te amamos, Señor. No permitas, Señor, no permitas que en nuestra mente y en nuestro corazón empiecen a entrar enseñanzas que nos alejen de ti. Hace 2000 años, cuando Pablo está predicando, era el judaísmo, los judaizantes, queriendo desviar la fe de los cristianos. Hoy, Señor, tenemos tanta distorsión de la verdad, Señor. Pasaríamos mucho tiempo, mi Dios, hablando de cómo hay falsas enseñanzas que quieren apartar el corazón de tus hijos de la fe verdadera, Señor. Protégenos de eso, Señor. Pero danos de tu Espíritu, Señor, para que tu Espíritu fortalezca nuestro ser interior para anhelar conocerte a través de la Escritura, orar y buscarte en oración, Señor, y mantener vigilante nuestra vida espiritual, Señor, para que nada mueva nuestra fe. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra y te agradecemos, Señor, por tener el Evangelio, Señor, en nuestra vida. Permite, Señor, que nuestra vida, Señor, sea una vida llena, Señor, de tu Evangelio, Señor, para poder vivir en santidad, Señor, y crecer diariamente, Señor, en nuestra fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén.